Bueno, buenas gente. Vamos a seguir con los ejercicios de la guía práctica número uno. Vamos a seguir con estos ejercicios de Stata. Ahora vamos a hacer el ejercicio 1.3, que que se hacen con el material de la guía de capítulo 2 y capítulo 3 de Woolrich, ¿sí? Bueno, vamos a leer el ejercicio. No, o sea, tiene una explicación bastante como teórica, bastante larga, pero bueno, lo leemos rápido. Dice, bueno, 1.3. Según la teoría microeconómica clásica, el ingreso de un trabajador se determina por su productividad. Por otro lado, según la teoría del capital humano de Jacob Mincer, la productividad depende en gran medida de la habilidad personal, tanto innata como adquirida. Una forma de adquirir nuevas habilidades es mediante la educación formal y la capacitación laboral. Por lo tanto, es posible vincular al ingreso laboral con diversos factores que afectan la productividad del trabajador, como ser los años de educación formal o nivel educativo alcanzado y la calificación laboral, ¿sí? Ese es el lado que vamos a encarar en el ejercicio. Una herramienta para estimar la relación entre educación y salarios son las llamadas ecuaciones de Mincer o ecuaciones de ingreso. Bueno, la ecuación 1 presenta la especificación más básica de una ecuación de ingresos. O sea, es logaritmo de I, que I son los ingresos laborales por hora, contra los años de educación formal, y un vector X, que son todos los otros factores que yo considero relevantes. O sea, básicamente la ecuación Mincer tiene educación y salarios. Acá en X es como incluyo todas las otras variables que considero relevantes. Ya vamos a ver bien a qué se refiere. Bueno, ¿cuáles son las características del trabajador o del puesto de trabajo que determinan el salario? Bueno, capacidades adquiridas como consecuencia de la inversión en capital humano, ya sea educación formal, experiencia laboral, etc. Capacidades debidas a habilidades innatas del individuo, es decir, la inteligencia. Bueno, también el tipo de empleo, sería la rama actividad o la informalidad, la base del contrato part-time, full-time, el género, bueno, y factores como la pertenencia a un sindicato, la raza y bueno, muchos más. Esos serían todos factores que pueden ser incluidos dentro de las X, ¿correcto? Educación sí o sí tiene que estar para que sea una ecuación de Mincer. Y bueno, en las X puedo incluir algunas o todas estas variables que me mencionó acá. Después sigue, concentrémonos en la contribución de la educación a los salarios. Dice, derivando 1 con respecto a educación se obtiene acá, ¿sí? Si tomamos la derivada de esto respecto a educación, mira que bueno, que el beta 1 sería, es igual a, bueno, sí, a la derivada del logaritmo de i respecto a educación. Y bueno, si hago esta derivada, digamos, derivada del logaritmo, o sea, es 1, logaritmo de i, es 1 sobre i por derivada de i sobre educación, que se puede aproximar como la derivada de i respecto a i sobre educación. Y eso es justamente el retorno a la educación, ¿sí? O sea, si se acuerdan, cuando la variable dependiente está en forma logarítmica y mi variable explicativa está en nivel, esto es una semielasticidad, ¿sí? O sea, el beta 1 le tengo que multiplicarle por 100 para obtener el cambio porcentual que va a sufrir i cuando x se modifica en una unidad, ¿correcto? Por eso dice que es el retorno a la educación, es cuál va a ser el cambio proporcional, se multiplicó por 100, cuál va a ser el cambio proporcional de mis ingresos laborales cuando aumento mi educación en un año. Por eso es semielasticidad, ¿sí? No es porcentaje y porcentaje, sino que es porcentaje y cantidad, nivel, cantidad, sí, base. Bueno, eso que dice acá, el coeficiente beta es la semielasticidad del salario horario con respecto a la educación. Entonces, por eso beta se le conoce como el retorno a la educación, ¿sí? Eso es lo que vamos a analizar en este ejercicio. Bueno, después dice, el objetivo de este ejercicio es estimar e interpretar ecuaciones de ingreso utilizando información proveniente de la HU del 2012. ¿Correcto? Y acá son estos 3 ejercicios. Vayamos con el primero. Dice, A. Estima el modelo 1, o sea, para Argentina, Chaco y Corrientes, ¿sí? O sea, hay que hacer 3 regresiones diferentes con diferentes muestras, sería.
Como variables explicativas incluidas en el vector X, utilice los años de educación, que es la que necesitamos para sacar el retorno, y la edad del individuo, como un proxy de la experiencia, ¿correcto? Como, o sea, no hay una pregunta que diga hace cuántos años estás. O sea, para hacerlo más directo, vamos a poner la edad como si, okay, si tiene 30 años, tiene más experiencia laboral que una persona que tiene 20. Esa sería la idea por eso dice proxy, como una aproximación. Bueno, interprete económica y estadísticamente el efecto estimado de cada una de las variables sobre los salarios horarios. Y bueno, la estimación realícela con una submuestra de individuos, con categoría de obreros o empleados, y con el CATO-CUP, y me da un rango de edad, y bueno, que tengan ingresos positivos, que no sean cero. ¿Correcto? Entonces vamos al Stata. Tenemos, bueno, es el ejercicio 1, 3, 1, 5, 1, 8. Tenemos cargamos la base, y bueno, ahora tenemos que generar las variables, ¿sí? El ingreso laboral por hora ya lo habíamos creado antes, como que primero tengo que crear las horas semanales. O sea, la variable es ingreso laboral, sí, exacto, por hora. Entonces necesito, o sea, tengo horas semanales de trabajo, después tengo ingresos mensuales, que son estas dos variables, y las divido por 4 para ser semanales. Después tengo el ingreso por hora y por último el logaritmo, ¿sí? Esto ya era más de lo mismo, esto ya lo habíamos hecho para otro ejercicio. Y ahora sí viene este, que es una configuración que vamos a usar bastante, así que como presten atención, digamos, vean para qué sirve. Pero básicamente lo que hace es, o sea, no existe una pregunta puntual en la DHU que sea eso, ¿cuántos son tus años de educación? Sí, pero sí te pregunta cuál fue tu máximo nivel alcanzado, o sea, por eso es la CH12, CH13 y CH14. O sea, tenemos la 12, la 13 y la 14. Como que son preguntas relacionadas a, bueno, cuál fue el máximo nivel alcanzado y si terminó o no ese año. Y bueno, y ese tipo de preguntas. Acá la pueden buscar tranquilamente acá. La 12, 13 y 14. Y bueno, en base a ese tipo de preguntas, como que lo que está hecho acá es genera la variable de años de educación. O sea, acá bueno, genera año de educación 0 si sus niveles, si la respuesta fuese 1 y 2, que es como que no alcanzó no estudió nunca. Después su nivel de educación es 6 si alcanzó el nivel 2 y lo terminó. Y cosas así, ¿correcto? Y así va respondiendo, digamos. O sea, va agregando años de educación para cada observación, depende de qué tan lejos llegó con su formación académica, educativa. Miren después si quieren para ver cómo se constituye exactamente. Pero lo importante es que al final de cuentas voy a sacar una variable que es años de educ, que va a tener para cada observación la cantidad de años que dedicó a formarse, digamos, primario, secundario, completo, universitario, posgrados, lo que sea. Y bueno, ahora vamos a los ejercicios. Como ven, son bastante, como en términos de código, si querés, es simple. Es solamente una regresión de las variables que creamos. El logaritmo del ingreso laboral por hora, los años de educación, y el CH06, que es la edad, ¿sí? La edad. Y bueno, le agrego las condicionales sí, obreros o empleados, y bueno, el rango de edad y que los ingresos sean mayores que a 0. No pongo ninguna más al tamaño de muestra, no le hago nada porque este es para la Argentina, o sea, para todas las observaciones. Y acá tenemos la regresión. Como ven, son 26.282 observaciones para toda la Argentina. Bueno, el R cuadrado es bastante bueno, es un 18%, como que bastante del modelo, bastante de la variación de los salarios, le estoy explicando con estas dos variables únicamente. Y vamos a la interpretación acá de los coeficientes en la tablita. Años de educación tiene un coeficiente de 0,72, ¿sí? Esta es la variable importante, ¿no? Este es el retorno de la educación. Recuerden que esto es una semielasticidad, entonces hay que multiplicar por 100 para obtener la interpretación porcentual. O sea, sería un 7,28-29%, ¿sí? O sea, cada año de educación adicional que una persona dedica a estudiar, le reporta en toda la Argentina en el 2012 un ingreso de
7,28% más por cada año de educación que agrega, ¿correcto? O sea, dos personas que tienen la misma edad, pero uno tiene un año más de educación, va a tener un salario en promedio, ¿no? 7,28 veces más grande, ¿correcto? Esa sería la interpretación estadística. Y económicamente es gigante, ¿no? Es una variación del 7% del salario solamente por un año más de haber hecho un cursado. Es como que bastante significativo el efecto. Es tipo una magnitud económica es importante, y estadísticamente, bueno, significa un 7,28%. Y esta otra variable, la variable edad, que dijimos que era un proxy de la experiencia de la antigüedad laboral, tiene un efecto bastante menor, pero igual también importante, digamos, es del 1,22%. O sea, tener un año más de edad, o entre comillas, de experiencia laboral, impacta en un 1,22% en tu salario. ¿Correcto? Recuerden que es porcentual, ¿no? O sea, no es que aumenta un peso, sino que aumenta 1% respecto al anterior, 1% respecto al anterior, al inmediato anterior, y bueno, es como que es exponencial. Cada vez va aumentando más, en mayor proporción. El efecto sería. El efecto marginal es positivo, creciente. Y bueno, el resto, bueno, las variables que ya habíamos analizado, no lo vamos a usar ahora, pero bueno, tenemos los residuales al cuadrado, la varianza, el error de la regresión y demás. Y el resto de las variables todavía no lo podemos analizar, pero ya vamos a llegar al caso. Bueno, este es el caso de Argentina, ¿sí? Me pide también de Chaco y de Corrientes. Entonces vamos al de Chaco. Como ven, es exactamente la misma ecuación, solamente que agrego las jurisdicciones. 22 era Chaco, 18 era Corrientes. Vamos a ver qué diferencias tiene Chaco respecto al promedio en toda la Argentina. Bueno, obviamente no, las observaciones son muchos menos. Acá son 26.000, acá tengo 1.000 para Chaco. Los años de educación, acá tenemos este y este, ¿sí? Los años de educación en el Chaco son mucho mejor pagos, sería así. Como que rinde mucho más en términos salariales tener un año más de educación. Porque el efecto porcentual es un año más de educación incrementa mi salario, mi ingreso laboral por hora, en un 9,6%. Bastante importante, digamos, casi 10% más por tener solamente un año más de educación. Bueno, eso habla del fuerte impacto que tiene, digamos, la educación en los salarios, digamos, el rendimiento de la educación justamente en diferentes, bueno, en este caso en Chaco, con respecto al promedio nacional. Y la experiencia laboral, que lo hacemos con Próxima a través de la educación, también tiene un efecto más grande en Chaco que en el promedio en la Argentina. Es del 1,4 con respecto al 1,2. De vuelta, de mi interpretación, o sea, un año más de experiencia como que significa que un rendimiento de un 1% mayor va a ser mi sueldo en promedio, ¿correcto? Y bueno, después tenemos el caso de Corrientes, que tiene 700, casi 800 observaciones, un poco menos bastante menos que Chaco, y tiene un efecto de años de educación menor que Chaco, pero mayor que el de Argentina, y un rendimiento de la edad, sí, bastante más grande que en los dos. Las interpretaciones son de vuelta las mismas. Un año más de educación rinde, digamos, en términos salariales un 9,27% en Corrientes, y bueno, un año más de edad, sería de experiencia laboral, rinde un 1,56% en promedio inmediato al salario inmediato anterior. Ahí está. Bueno, después dice punto B: repita la estimación del punto 1, pero separando las respectivas muestras de Argentina, Chaco y Corrientes, en base al subdominio, y compare los resultados. Bueno, el subdominio es una variable más que está acá, que, como se acuerdan como yo hago para ver qué significan las variables, ponemos acá en etiqueta de valor manejar cualquier variable, no importa, porque me despega todo el cuadrito de vuelta vacío, sin seleccionar. Voy al final, edita subdominio. Y subdominio básicamente lo que hace es como que divide las observaciones en
acá que son los grandes aglomerados urbanos. Y después llega a acá. A partir del 40 en adelante son resto. ¿Correcto? Y acá tenemos resto de Corrientes el 43 y el resto de Chaco el 44. O sea que los subdominios, los que habíamos visto antes, o sea, hay subdominios de gran resistencia, que es el 8, y el 40 y el 44, que es el resto de Chaco. Es como que te permite analizar cómo es la capital de una provincia y cómo es la situación en el interior, digamos, en el resto de la provincia. Si queremos hacer un análisis más más subdividido, digamos, no analizar el Chaco entero como si fuese algo homogéneo o lo mismo para Corrientes, sino haciendo la división esta, okay, cómo es el departamento capital respecto del resto de la provincia. Bueno, entonces tenemos para el caso de resistencia, o sea, para el caso de Chaco tenemos dos regresiones, ¿sí? Es toda la regresión como antes, solamente que pongo su dominio 8, que era para gran resistencia, y después el resto del Chaco es lo mismo, solamente que su dominio 44, que es resto de Chaco. Tiramos la regresión de resistencia y vemos los efectos. O sea, obviamente la cantidad de observaciones son menores, ¿no? Porque ya tenía 1000 para todo el Chaco, ahora tengo 300 porque es solamente resistencia. Y vemos que los efectos son significativamente menores, ¿sí? Antes, acá yo tenía casi 90, o sea, un 9,80%, ahora solamente tengo un 6,70, 6,7. O sea, el rendimiento de un año más de educación en la ciudad de Resistencia o en el aglomerado, digamos, Resistencia, el departamento de San Fernando, como quieran decirle, es mucho menor que en el promedio en toda la provincia, ¿sí? Eso quiere decir que en el resto de la provincia va a ser mucho más alto. ¿Y a qué se debería eso? Y bueno, es como todo, digamos, podemos aventurar algunas explicaciones, digamos, el modelo no me va a decir por qué, esos son los datos, son los resultados. Uno podría arriesgar que se debe a que en la capital atrae gente de todos lados y como que con un cierto nivel educativo, y eso no te garantiza sueldos más altos necesariamente, sino que es más competitivo. Como que por más que yo termine la secundaria, capaz si termino la secundaria y voy al interior, consigo un determinado tipo de trabajo con una remuneración acorde, que si voy a Resistencia, solamente con el secundario no me alcanza para mantener para alcanzar ese tipo de calidad de vida, por decirlo, por dar alguna, no sería una explicación, pero una hipótesis de por qué se debe esto, ¿sí? Y lo mismo pasa con la educación, como que es menor al 1%, 0,8% por cada año de experiencia, de edad que tengo, como que es el rendimiento que tiene en términos de salariales. Y como que ambos efectos son menores en el aglomerado Resistencia respecto al total de la provincia. Y si tiro que es el del resto del Chaco, bueno, voy a tener al revés más grande. Y sí, tengo un 11% por cada año de educación y bueno, y un 1,8 en el tema de edad. De vuelta, como que el modelo o sea, el modelo es una herramienta, ¿sí? El modelo econométrico es una herramienta que me permite analizar los datos. ¿Cuál es la teoría o cuáles son las explicaciones que vienen de fondo? Como que ya dependen del investigador, digamos. O sea, son hipótesis que uno tiene que hacerse previamente y después corroborarla con la información, o en base a la luz de los resultados aventurar buenas explicaciones. Bueno, esto se puede deber a tal o cual motivo. En este caso puede ser algo relacionado a eso, como que es más competitivo y tenés que, o que una persona, no sé, un médico recibido gana un tanto no sé, un residente en Resistencia, pero va al interior y no sé, tiene un cargo en el hospital local, ¿no? Entonces como que gana mucho más sueldo. Son diferencias, digamos, de mercados laborales que no son exactamente iguales en el interior y en la capital de la provincia. Y vayamos al caso de Corrientes ahora. Tenemos entonces Corrientes de vuelta lo mismo, su dominio 12, que sería Corrientes capital, y su dominio 43, que sería el resto de Corrientes o el interior. Vamos a ver el caso de Corrientes. Bueno, acá vemos
que se da al revés. Los efectos son más grandes en la ciudad capital que lo que se ve en el resto de la provincia. Tengo 89 y 16. Bueno, este es un poquito más grande. Es mixto. Básicamente lo que me dice es que en la ciudad de Corrientes se paga mejor o tiene mejor rendimiento el salarial cada año de educación. O sea, el rendimiento de la educación es mayor que en el interior o en el resto de la provincia, pero con la educación, la experiencia es un poquito menor. ¿Sí? Y bueno, y las muestras son diferentes, ¿no? Acá tengo 300 y 400. Se divide la muestra de la población. Y bueno, esas son básicamente las diferencias. De vuelta, ¿por qué se debe esto y por qué es al revés al caso de Chaco? Y bueno, siempre hay error muestral, eso no se puede dejar de lado. Pero puede deberse, no sé, que los mercados laborales son diferentes. No sé, en Corrientes, por alguna cuestión, se paga mejor a la educación, o a la gente que tiene determinado nivel educativo automáticamente accede a mejores trabajos. Es difícil aventurar una sola explicación para esto, pero bueno, estos son los resultados que se obtuvieron y bueno, son importantes, digamos, y hay que hacer análisis más profundos, lados por ahí más teóricos, si se quiere, o de realidad económica para explicar a qué se deben. Bueno, y la última pregunta, el ejercicio, el punto C dice: evalúe la posibilidad de considerar las estimaciones previas del retorno a la educación como estimaciones del efecto causal de la educación sobre los ingresos laborales. Bueno, acá de vuelta tenemos una pregunta teórica, ¿sí? Que no nos sirve, digamos, o no nos va a servir mirar acá los resultados que nos arroja la regresión. ¿A qué se refiere con efecto causal? Acá básicamente lo que apunta el ejercicio es a decir, ok, yo cuando agrego variables al modelo, lo que yo intento es controlar por su efecto, ¿sí? Eso dice en el libro del efecto ceteris paribus. Claro, cuando yo agrego una variable al modelo, como que la saco del término del error, una variable relevante, y la pongo en el modelo, lo que yo estoy haciendo es controlar su efecto, porque cuando yo haga porque el beta 1, que es el que a mí me importa, el beta 1 de la educación, que es el rendimiento de la educación, es cómo cambia el ingreso laboral cuando cambia la educación. Ceteris paribus, o dejando constante todas las otras variables que yo estoy controlando, ¿sí? Dejando constante el x2, x3, x4, todos los demás restos de las variables. Entonces, cuando yo más variables de control agrego al modelo, es como que más me acerco a esta idea de efecto causal, ¿sí? De que un aumento de un año de educación me produce tanto en mi ingreso, y estoy como controlando el resto de las variables, ¿sí? ¿Por qué pasa si yo no controlo? Si yo no controlo, es como que no estoy haciendo un estudio de efecto causal verdadero, porque yo puedo, no sé, yo junto a una persona que tiene, no sé, 20 años de educación, yo creo que tiene 10 años de educación y me da una diferencia de salarios, y yo digo, ok, esta diferencia salarial es por el rendimiento de la educación. Pues si yo no controlé otras variables, capaz que la persona tiene 30 años de educación, no sé, tiene 60 años de edad, tiene muchísima experiencia, y la otra persona recién está entrando al mercado laboral. Entonces, por términos de experiencia, de que fue escalando en la empresa, o simplemente porque te pagan más por experiencia, por ahí como que el efecto del salario puede ser mucho mayor, pero porque tiene mezclado todas estas otras variables que yo, al no controlarlas explícitamente, las estoy dejando en el término del error y estoy como suponiendo que no impactan en el salario, pero en realidad sí lo hacen. ¿Se entiende? O sea, cuando yo no incluyo variables relevantes en el modelo y las dejo todo en el término del error, como que se pierde esta esencia del efecto causal, digamos, que de vuelta es un concepto teórico. Yo no puedo nunca saber a ciencia cierta, ni nadie me puede decir, estás violando o no el efecto causal. A veces es más obvio que otras veces, pero no hay una prueba, no hay algo en la regresión que a mí me vaya a decir estás haciendo bien o estás haciendo mal. Acá, que yo tengo la posibilidad de incluir la experiencia, digamos, que es un proxy, a través del proxy de la edad, que es una variable relevante, digamos, porque una persona, sí, por ahí vamos a menos años de edad, digamos. Una persona tiene 12 años de educación, una persona tiene 11, ¿sí? Y yo tengo, entonces la diferencia de salario entre las dos es el rendimiento de educación de un año. Puedo hacer ese supuesto, pero tengo tantas cosas detrás que definen el salario de una persona aparte de su educación, que que está como que es
no estoy calculando bien, digamos, no estoy estimando un verdadero rendimiento de la educación, estoy viendo la diferencia entre dos tipos, ¿no? Con 20.000 factores de fondo que definen sus salarios. Uno que está próximo a recibirse, que está en la máxima salario que va a cobrar por su experiencia, por su mayor cargo, porque es gerente, lo que sea, pero que tiene 20 años de educación, y hay otra persona que tiene 19 años de educación y que recién empieza y recién está empezando en el mercado laboral, tiene muchísimo menos salario, y toda esa diferencia no es explicada solamente por la educación, sino por muchísimos otros factores que yo no estoy analizando, no estoy controlando. Entonces, acá, en esta pregunta puntual, las estimaciones se pueden considerar como efecto causal, y bueno, los R cuadrados son decentes, son del 20%, 26%, como que hay bastante del modelo se captura, digamos, con esto de la educación y la experiencia, pero yo siempre puedo discutir la idea de que estoy dejando variables importantes de lado, ¿sí? O sea, y qué variables incluir, cuándo incluirlas, cuándo conviene o no, hasta qué medida seguir pensando en nuevas variables es algo teórico, digamos, algo que el investigador o ustedes cuando hagan un modelo de regresión deben decidir si merece la pena, digamos, incluir o no una variable diferente. En estos modelos que se analizan salarios siempre está el problema de la inteligencia, sería, o de la capacidad innata, que no tengo forma de medirla. O sea, hay test y eso que una empresa puede realizar, pero como que en una base así genérica que se realiza como la ETH o la EHU, no existe, digamos, esos indicadores. Entonces sí o sí yo estoy dejando ese componente en el término del error, ¿sí? Aparte de esa puedo tener 1000 de otras, como se dicen, soft skills, no sé, capacidad de comunicación, capacidad de trabajar en equipo, creatividad, iniciativa, proactividad, 20.000 factores que definen cuál es mi rendimiento y cómo va a ser mi salario, digamos, o sí, supongamos que hay una relación directa, bastante lógico de creer, entre todas estas soft skills, digamos, que yo puedo tener, aparte de mi inteligencia básica o de mi capacidad innata, que todas estas variables pueden afectar mi salario. Yo ninguna de esas tengo forma de controlar, digamos, en este tipo de encuestas menos. Entonces son todas variables que yo estoy dejando en el error y que me afectan a mi salario. Por eso que yo tengo ruido siempre, tengo un término del error que tiene varianza y todo, porque no hay variables que yo no puedo controlar, porque las estoy controlando explícitamente, porque bueno, o no quiero o no puedo. Entonces, en este caso del efecto causal, es importante analizar por ese lado. Es como que, o sea, no existe una respuesta blanco-negro, ¿sí? No existe, sí, efecto causal, no, se viola el ceteris paribus. Es como que siempre se pueden incluir nuevas variables al modelo y mejorar un poquito más la estimación, pero ahí llega un punto que yo puedo decir, digamos, con tranquilidad, bueno, hasta ahora tengo un efecto causal bastante importante o bastante directa a la relación, porque estoy controlando por un montón de variables relevantes explícitamente en el modelo, porque lo estoy incluyendo como regresores. En este caso puntual, bueno, es como que es debatible. O sea, yo puedo decir que está bien, o puedo decir, bueno, no, pero la capacidad innata, que no tengo esa variable encima, me afecta mucho mi definición de salario, digamos. Entonces, como que es medio rebatible, si quiere, la respuesta, ¿no? O sea, depende de cómo la justifican, básicamente es el tipo de explicación que va a tener. O sea, cumple el efecto causal y puedo argumentar que sí, porque estoy considerando variables importantes, y lo más que es más fácil, digamos, es decir no cumple porque tengo una variable importante que no estoy considerando. Bueno, pero ¿cuáles son esas variables? Bueno, tengo la parte de la inteligencia, la capacidad innata, tengo, bueno, esto de comunicación, trabajo en equipo y todas esas otras, capacidad de mando, no sé, y todas esas otras variables que uno podría ya considerar que afectan el salario de una persona. Así que bueno, esa sería como una interpretación de estas cuando se me habla de efecto causal, a qué se refiere, ¿sí? Básicamente la parte de endogeneidad. Bueno, si mi variable que yo estoy analizando, que sería la educación, es endógena, o sea, que tengo variables que afectan a la educación y que están también en el tema del error, y no la estoy incluyendo en el modelo, entonces como que está sesgado, entonces estoy violando la parte del efecto causal, no es claro que esa sea la estimación correcta tampoco. Y bueno, y con eso concluimos el ejercicio. Después, bueno, vamos a ir viendo empezamos a ver los ejercicios de R de ahora en más.